Muy buenos días, mis hermanos. Como siempre es un gusto saludarles, dándole gracias a Dios y bendiciendo su santo nombre, porque nos despertó esta mañana, se acercó a nuestra cama, nos abrazó, nos besó y nos regala este precioso día para que hagamos mejor las cosas de como las hemos estado haciendo. ¿Qué vimos ayer? Ayer terminamos el capítulo 5 y hoy empezamos un capítulo precioso, que es el capítulo número 6. Y el verso 1 dice así: Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Y dice, después de esto, dice aquí, después de sanar a ese hombre, ¿se acuerda? Ese hombre que tenía 38 años de estar enfermo. Fíjense, entonces después de eso dice que viene al norte de Israel. El verso 2 dice, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos, fíjese. En el capítulo 5 vimos que acaba de hacer un gran milagro. Sanar a este hombre que tenía 38 años de estar ahí postrado, mire, enfermo, inválido, sin poder caminar. Entonces vimos que hace este gran milagro y ahorita dice que ya lo empieza a seguir una gran multitud. Ya empieza él a tener fama. El verso 3 dice, entonces subió Jesús a un monte y se sentó ahí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Así dice aquí. Dice la Pascua, la fiesta de los judíos. Pero si nosotros vamos a Levíticos 23, yo le voy a decir cómo dice ahí. El verso 4 dice, estas son las fiestas solemnes de Yud-Heh-Vav-Heh. Estas son las fiestas solemnes del Señor, dice. Las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. Solo esto es para aclarar que son las fiestas del Señor. Así lo estableció él desde el principio. Así dice aquí. Y si fuéramos a Isaías 56:6, mire cómo dice. Porque dice la fiesta de los judíos. Pero mire cómo dice Isaías 56:6. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Yahweh, o sea, que sigan al Señor, para servirle y que amen el nombre de Yahweh para ser sus siervos. A todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto. Yo los llevaré a mi monte, a mi santo monte, y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Así que mire, son las fiestas del Señor. Así que esta enseñanza es para todos. Regresando a Juan, el verso 5 dice, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? El 6 dice, pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. A propósito le hace esta pregunta a él, al discípulo, porque la palabra dice que él sabía lo que tenía que hacer. Y aunque hubieran tenido dinero, fíjese, para comprar el pan para esa multitud que tenían ahí enfrente, no lo hubieran podido hacer, porque en ese tiempo, cuando celebraban la fiesta de la Pascua, subían grandes multitudes de todos lados, porque todos venían a celebrar la fiesta. Así que no hubieran tenido, aunque hubieran tenido el dinero, no hubieran podido comer pan, porque el pan se agotaba por la gran multitud que subía. Fíjese, Jesús ya sabía que iba a alimentar a esta gran multitud que estaba ahí. Y dice que más o menos eran como 20,000 personas, porque aquí solo se mencionan 5,000 hombres, sin contar a las esposas y a los hijos que hubieran traído con ellos. Entonces dicen que era un
un promedio de unas 20,000 personas. Imagínese usted. El verso 7 dice, Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Y aquí vamos a parar un momentito porque hay un principio que nosotros tenemos que recordar. Fíjese. Porque una de las preocupaciones que tenemos constantemente en la vida es si tendremos suficiente nosotros para poder alimentar a nuestra familia. Fíjese, a lo mejor no tenemos que alimentar a una multitud, pero sí tenemos que preocuparnos nosotros por los gastos que tenemos en nuestra casa y a veces gastos imprevistos que tenemos. Entonces sí, nos preocupamos. Y van a haber momentos en nuestra vida que va a venir esta pregunta a nosotros. ¿De dónde voy a sacar yo tanto dinero para pagar todo lo que debo? El apartamento, la comida, la ropa, los niños, tanto que tenemos en la mesa. Pero mire, antes de que venga esa pregunta a nuestra mente, Jesús lo sabe. Jesús sabe de todo de lo que nosotros tenemos necesidad. Y Él nos provee a nosotros. Él es el que suple nuestras necesidades. Como dice Filipenses 4:19, que dice, mi Dios pues suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria. Así que la próxima vez que venga esa pregunta a nuestra mente, recordemos nosotros este pasaje que Él está alimentando a más de 20,000 personas. Así que se nos quite eso de la mente, porque cuando estamos con Él, Él es el que suple, fíjese. Mi mamá tuvo 11 hijos y los tuvo seguidos, fíjese. Nuestra familia era grande, pero también éramos pobres, ¿sí? Pero nunca nos acostamos sin comer, siempre tuvimos vestido y un techo sobre nuestra cabeza. Él suplió todo lo que nosotros necesitábamos, fíjese. Y hay una historia en la Biblia que nos habla de cómo suple el Señor. A mí me encanta, fíjese, es de la viuda, del aceite de la viuda, fíjese, donde llega el profeta. Eso está en Segunda de Reyes, en el capítulo 4, si usted lo quiere ver. Está esta historia de esta viuda que ya no tenía nada, lo único que tenía era un poquito de aceite en su vasija y era todo lo que tenía en la casa, fíjese. Y llega el profeta y le pregunta, dime, le dice, ¿qué es lo que tienes? Declárame, dice, ¿qué tienes en la casa? Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija con aceite. El profeta la manda a que le pida a sus vecinos vasijas vacías y les dice que las lleven a su casa. Y mire, ponga atención en lo que le dice el profeta a esta mujer. Le dice, entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas y cuando esté llena una, la vas a poner aparte. Fíjese. Y si examinamos esto, nosotros nos preguntamos, ¿por qué le pediría que se encerrara ella en el cuarto con sus hijos? Fíjese. Porque los hijos, mire, tenían que ser testigos del milagro grande que iban a ver, del milagro que iba a ocurrir en ese día. Y dice que con ese poco de aceite que la viuda tenía, se llenaron muchas vasijas de aceite. Ella pudo pagar lo que debía y no le quitaron a sus hijos, porque eso era lo que le estaban pidiendo a ella, que si no pagaba le iban a quitar a sus hijos para que se fueran de esclavos para las personas que ella les debía. Así que podemos ver, mire, que cuando la mujer manda al hijo y le dice, anda, dame otra vasija, el hijo le dice, no, ya no hay vasijas, ya se llenaron, ya llenaste todas las que te traje. Entonces dice que cuando el hijo dijo que ya no habían vasijas, el aceite cesó, dice.
fíjese, pero hasta que ya habían llenado todas las vasijas que el hijo había llevado. Entonces, el aceite cesó, porque cuando Dios está presente, mis hermanos, hay abundancia. En nuestra vida no falta, perdón, hermanos, en nuestra vida no falta nada. Mire, hay abundancia de todo. Fíjese. Así que cada vez que venga esa pregunta a nuestra mente, recordemos que el Señor multiplica. Lo poco que podamos tener nosotros, el Señor lo multiplica, fíjese, para darnos sustento. Así que leemos el verso 8 que dice, uno de los discípulos, uno de los discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Y el número 5, fíjese, representa la gracia de Dios. El número 5 es el número del favor de Dios. Pablo, como buen apóstol del Señor, nos habla de 5 elementos también, 5 elementos. En 2 de Corintios, el verso 8 y el verso 7 le leo cómo habla Pablo y dice, por tanto, como en todo abundéis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esa gracia. Y si lo examinamos, Pablo menciona fe, palabra, ciencia, solicitud y amor. Mire, 5 frutos para completar la gracia de Dios. David, dice la palabra, que tomó 5 piedras para cuando se peleó con el gigante. Los ingredientes del incienso sagrado que usaban para el altar. Fíjese, eso está en Éxodo 30:23. Mire cómo dice, tomarás especias finas, tomarás mirra excelente de 500 siclos, canela aromática, dice, la mitad, esto es 250, cálamo aromático, 250, casia, 500, según el ciclo del santuario, y de aceite de olivas, un hin, dice aquí. O sea, tenemos 5 ingredientes para hacer el perfume para todo el santuario. Fíjese, 5 elementos que nos conectan con la gracia de Dios. Y el estanque de Betesda nos habló que tenía 5 pórticos donde fue sanado este paralítico, ¿se acuerda? De 38 años de enfermedad. Tenemos 5 dedos en cada mano, mis hermanos. 5 dedos en cada mano. Y es para darle la gloria a nuestro amado Jesús. La gloria sea para Él. Por su gracia podemos trabajar con estas manos y poder traer pan para poner en nuestra mesa. En nuestros pies tenemos 5 dedos también. 5 dedos en cada pie. Fíjese. Para caminar junto con el Señor. Llevando, mire, por su gracia, las buenas nuevas, el mensaje precioso del Evangelio. Fíjese cómo dice Isaías 52:7. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae alegres nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Así que es por la gracia de Dios, es que podemos caminar, tenemos nuestros pies con 5 dedos en cada pie para poder llevar el mensaje. Entonces tenemos nuestras manos y nuestros pies para glorificarlo a Él, para el servicio de Él, para ponérselos a Él en sus manos. Tenemos 5 sentidos, fíjese, con los que el Señor, por su gracia, nos ha dado. El poder escuchar, el poder oler, el poder hablar, el poder ver
y poder tocar. Fíjese. Y usted y a usted y a mí nos ha dado ese privilegio, mire, de poder percibirlo a Él, de poder, cada vez que nosotros nos acercamos a su palabra, a leerla, poder sentir que Él está aquí, porque dice que este es un libro que tiene vida, porque su autor está presente cada vez que lo abrimos. Fíjese. Y la ley de Dios está formada por 5 libros, los primeros 5 libros de la Biblia. Entonces, donde está la instrucción de Dios para que nosotros podamos tener una vida recta y feliz. Entonces, mire usted, ¿no es maravilloso todo esto con lo que nos conectan los versos bíblicos? ¿Verdad que sí? Es lindo poder entender. Entonces, así, entendiendo esto, podemos nosotros trabajar para nuestro amado Jesús, que vaya Él a nuestro lado, llevando el buen mensaje, que a donde nosotros vayamos, siempre llevemos el buen mensaje. Ese mensaje de paz y alegría, dice la palabra. Fíjense. Volviendo a Juan, leemos de nuevo el verso 8 y 9, que dice: uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Y hablamos sobre varios símbolos que tiene la palabra. Y esto es lo que nos ayuda a entender mejor para poder ponerla por práctica. Este muchacho, dice la escritura, que tiene 5 panes, fíjese. Y aquí ya sabemos que los números juegan un papel importantísimo en la escritura. Solo para aclarar, los números no tienen nada que ver con la numerología, es algo diferente. La numerología es babilónica y es pagana. Eso no tiene nada que ver con lo que estamos hablando ahorita, de los símbolos. La Biblia, los números en la Biblia son símbolos sagrados. Nada que ver con la numerología. Pero también habla que este muchacho tiene 5 panes de cebada, fíjese. Y era la ofrenda que se llevaba, fíjese, de primicias. Esa era la ofrenda que se llevaba, el grano de la cebada. También nos habla que este muchacho tiene 2 pececillos, o sea, otro número importante que nos habla. Fíjese. Acuérdense, en el jardín del Edén dice que habían 2 árboles: el árbol del conocimiento del bien y del mal y el árbol de la vida. Eran 2. La Biblia nos habla de escoger entre la luz y las tinieblas, la bendición y la maldición. El número 2 también representa separación. Dios nos ha llamado a ser testigos, pero no podemos serlo si nosotros no hemos sido apartados para llevar el mensaje. Fíjese. En el segundo día de la creación, el Señor separó las aguas de arriba con las aguas de abajo, dice la palabra. El número 2 representa separación entre lo espiritual y la lucha que tenemos con la carne, de vencer la carne. O sea, son 2 cosas también. Israel fue dividido en 2 reinos, fíjese. El reino del norte, conocido como Efraín, o casa de Israel, dice. Y el reino del sur, que es Judá, o el reino del sur. Entonces vemos que el número 2 representa una decisión. La decisión que nosotros tenemos que hacer, que tenemos que tomar, si le obedecemos al Señor o no le obedecemos. Entonces, que nuestro deseo sea el querer obedecer siempre su palabra, que es lo que nos hace vivir correctamente en el camino. El verso 10, regresando a Juan, dice: entonces Jesús dijo: haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como el número de 5,000 varones. Aquí lo dejamos porque el tiempo me ganó, pero mañana vamos a seguir viendo este pasaje tan lindo, este capítulo tan precioso que nos deja una enseñanza que llena nuestro corazón. Pero le vamos a dar gracias a Dios por las peticiones que Él nos ha contestado, y las que están pendientes, acompáñenme, venga aquí conmigo y ore
para que el Señor nos escuche y nos conteste pronto. Te damos gracias, Señor. Te agradecemos que nos hables verso a verso, Padre. Gracias por la instrucción de tu palabra, porque eso nos ayuda a vivir libremente, Señor. Nos acercamos a ti para pedirte misericordia por las necesidades de tu pueblo. Estamos orando por Israel, tu pueblo amado, para que pongas guardas alrededor de sus muros, rogándote, Señor, que les quites el velo, para que también ellos puedan decir, bendito el que viene, en el nombre del Señor. Y aquí te presentamos las peticiones de tu pueblo. Y estamos orando por Carlos, para que pueda sacar su licencia de constructor. Ayúdalo con el idioma, Señor. Oramos por Oscar, que el Señor lo aparte de sus malas amistades. Y por Fernando, para que el Señor tome control de sus vidas y les traiga una restauración completa. También oramos por Dilupe RB, que pidió oración por Dina Rosales y toda su familia. Señor, bendícelos a todos, revélate a sus vidas. Por Ana Bermúdez, con cáncer de hígado, apiádate de ella, Señor. Y por Milady Fernanda Rodríguez, de 24 años. Quítale esa inflamación, Señor, que tiene en su vesícula. También te pedimos por Melissa. Ayúdale, Señor, con esos exámenes del doctor que tiene que sacar, Señor. Ayúdala, Padre bendito, para que su regreso sea pronto. Y, Señor, te estamos suplicando por Mía Fernández, para que visites su casa y la limpies, Padre. Ayuda a Mía, Señor, para que te conozca. Alúmbrala, Señor, con tu luz para su camino, Señor. Y te presentamos a Mauricio Pineda, que tuvo un terrible accidente, Señor. Sánalo. Toca su corazón, Padre. Y te suplico que te apiades de Blanca, Señor. Va a tener esa operación en su cadera, Padre. Ayúdala, mi Dios, en esa operación. También te pido por Elis, para que seas tú, Señor, el que ponga su mano preciosa y la sane. Y te rogamos sanidad por Elizabeth Benavides. Tócala, Señor, y sánala. Ella te necesita tanto. Por Javier Fernández, ayúdalo, Señor, que él sea protegido por ti, Señor. Pon un manto, Señor, sobre él. Tú conoces su situación. Protégelo, Señor. Y toca el corazón de Alicia y llénala de tu paz, Señor, para que ella vea que todavía tú tienes tu mano levantada y haces milagros, Padre. Por Antonio Caro, para que seas tú quien le haga justicia. Ayúdale, Señor, con esta corte que le falta. Y para que él vea ese gran amor con que lo estás llamando. Por los papás de Domingo, Señor, te suplico que los toques y los sanes, Padre. Ellos son siervos tuyos. Y también oramos por Norma, para que tú te quedes con ella hasta el final de sus 9 meses, Señor. Por Dylan Morales, este jovencito de 15 años que tiene agua en el cerebro, Señor, tócalo. Revélate a esta familia. Por Ivania Avellán, seguimos orando con fe, por sanidad para toda su familia. Por Amparo Ortega, por su salud, tócala, mi Señor. Y ponemos a estas personas diagnosticadas con cáncer, para que tú los toques y los sanes, Señor. Héctor Ahumada, con cáncer de hígado. Ayúdalo, Padre. Por José, que tiene cáncer de intestino. Apiádate, Señor, de él. Por Carla, con cáncer de ovario. Pon tu mano preciosa, Señor. Por Irma Fábregas, sánala, Padre. Por Luis Miguel García, tócalo, Señor, sánalo. Hay niños pequeños ahí. Por Bianca, de 35 años, con esos 2 niños pequeños. Ayúdala, Padre. Por Melania, que está en espera de un donante de riñón. En tus manos la dejamos, Padre. Y ponemos a nuestros queridos hermanos Molina, que son tus siervos, y todo lo hacen con tanta alegría de corazón. Manda ángeles a su casa con un toque de sanidad. Y por el grupo de jovencitas de Honduras que están siendo evangelizadas, las apartamos para tu reino. Y los jóvenes que nos escuchan a través del internet, llámalos por nombre, Señor, atráelos a ti, ellos son el futuro de la iglesia. Y te pedimos que bendigas a los emprendedores,
esas personas que quieren salir adelante con trabajo. Dales nuevas estrategias, prospéralos, Señor. Y te pongo a mis hermanas, a la Clarita, Señor, necesita un milagro en sus riñones. Dale riñones nuevos, Padre. A la Raquelita, destápale las arterias, Señor. A la Carol, llena esas casas de tus ángeles para que las cuiden y las protejan. Por Aure, Señor, es tu sierva, Señor, sánala. Por mi hija, restaura todo su cuerpo, mi Dios. Por mi hijo Francisco, te agradezco que estés a su lado. Por Jordan, para que la mantengas rodeada de tus ángeles, que la cuiden y la defiendan y le recuerden lo que aprendió de niña. Por Héctor Trabanino, por Leslie, Señor, que vuelvan en sí y puedan oír la voz de tu llamado y corran a tu encuentro, Señor, para que puedan entrar y cenar contigo. Sé tú preparando a Pablo para que te sirva en tu ministerio. Háblale, Señor, aconséjalo. Por Aarón, enséñale por las noches, Señor. Por los matrimonios, tú estableciste la familia, bendícelo, Señor. Y por la audiencia de Guatemala, Centro y Sudamérica, mandamos la bendición de tu palabra. Y si alguien escuchó y tocó su corazón, yo le aconsejo que se arrepienta de sus pecados, que le pida perdón a Jesús, para que sea Él quien le enseñe y lo guíe y pueda heredar así la vida eterna. Porque todo lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, si Él lo permite. Mañana a esta hora nos vamos a estar abrazando con su preciosa palabra. Pero para el día de hoy, que Él mantenga su mano sobre la cabeza de cada uno de ustedes. Bendiciones.